Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Bienvenidos a esta jornada de Fortis Infide extraordinaria que vamos a tener. Hemos invitado hoy a don Javier Grijalva, que yo creo que ya le conocéis porque ha venido algunas veces a sustituirnos en las misas, y yo creo que ha dado una conferencia también alguna vez en Fortis Infide también, ¿no? Algún tema más. Y entonces le hemos invitado porque él es un gran conocedor de este tema, que es muy importante. Nosotros lo estamos resaltando mucho con la celebración de este 1700 años del Concilio de Nicea. Y una de las cosas que hemos hecho, pues además de hablar ya varias veces de este tema, rezamos el credo de Nicea y Constantinopla. Nos hubiera gustado, pero claro, esto ya nos hubiera gustado haber aprendido a cantar el credo en latín, cantarlo, pero todavía no hemos podido alcanzar el tema, pero bueno, porque hubiera sido pues una cosa muy bonita. ¿Y cómo caes en la cuenta? Pues una de las cosas a través de la música, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente aniversario. Entonces pero bueno, pues hemos hecho esto, entonces que nos ayude a profundizar en nuestra fe, pues este aniversario de los 1700 años. Pues muchas gracias, don Javier, todo suyo. Bueno, en primer lugar agradecer la confianza de don Carlos y, por supuesto, agradecer ya de entrada la paciencia y la virtud que vais a demostrar en esta tarde, que van a ser virtudes heroicas, porque soportarme a mí, cuanto menos, es ejercicio de virtud heroica. Cuando me plantearon en medio de este ciclo de conferencias, una conferencia que prácticamente es como obligada, porque el Papa mismo, León, ha querido destacar este aniversario con su primera visita apostólica fuera de la ciudad de Roma y, además, con una carta resaltando precisamente la virtualidad que tiene este concilio en estos momentos de nuestra propia historia. Quise que de alguna forma esta conferencia de hoy llevara como título, porque evidentemente si uno habla de un concilio de hace 1700 años, parece que voy yo aquí a hacer arqueología cristiana o arqueología teológica. Es decir, ¿y qué nos dice a nosotros un concilio de hace 1700 años? Por eso, el título de la jornada lo he querido resaltar así: Actualidad del concilio, desafíos que nos propone. Bien, en una pequeña introducción, sobre todo para centrarnos en cuál es la polémica que da origen al concilio, pues sucede que en torno al año 320 de nuestra era, por lo tanto estamos hablando del siglo IV, aproximadamente pues 300, un poco menos de 300 años de la ascensión de Jesucristo a los cielos, aparece en la iglesia de Alejandría, una iglesia que era una iglesia viva, una iglesia en la que sin duda había un gran fervor espiritual y también teológico. Aparece un presbítero, en esta ocasión se llama Arrio, que fue denunciado por enseñar que el Hijo de Dios es otro respecto al Padre. Es decir, que una persona es el Padre, con su personalidad, con su hipóstasis en griego, y otra persona distinta, separada, es el Hijo. Y esto Arrio no se lo inventa, sino que en esto el propio Arrio era heredero de una tradición del cristianismo alejandrino, en el cual de alguna forma les parecía que un Jesús de Nazaret, hombre, no podía en definitiva mezclarse con la divinidad propiamente dicha, y por eso, de alguna manera, asumían que Jesús de Nazaret era sin duda un gran profeta, un gran hombre, una persona que había liberado al pueblo, pero que en cuanto a su identidad, su humanidad impedía identificarle con la misma divinidad. Es decir, que era Dios, pero un poco menos. Según Arrio, el Hijo, Jesús, ha sido creado de la nada, lo cual también nosotros lo confesamos. Antes de todos los tiempos, Él fue creado.
nosotros decimos engendrado. Y por ello, llamado el unigénito, ha creado por propia voluntad del Padre a todos los seres que existen. ¿Qué es lo que fácilmente identificamos en la doctrina de Arrio? Pues que Jesús de Nazaret, aun siendo el Hijo de Dios, está colocado en un segundo nivel respecto al Padre. ¿Quién es el que inmediatamente surge en esta misma iglesia de Alejandría y se opone a la doctrina de Arrio? Pues en esta ocasión es un obispo de nombre Alejandro que, ante sin duda la doctrina que este presbítero está enseñando, pues inmediatamente, y sobre todo debido a su pertinencia, es decir, a su obstinación, fue denunciado, posteriormente condenado y obligado a alejarse de la ciudad de Alejandría. Sin embargo, este presbítero contaba con grandes apoyos en la iglesia alejandrina porque, como os he dicho, el subordinacionismo o el colocar al hijo en una posición, en una escala inferior, era algo que sin duda estaba en la propia tradición. Por eso a Arrio no le costó mucho encontrar seguidores y simpatizantes, entre ellos un historiador de fama no solo en esa época, sino también en nuestros días, Eusebio de Nicodemia y Eusebio de Cesarea, los cuales pues trataron de influir en la época por medio de cartas. Esto ya nos pone ya un poco en la tesitura de que entonces uno no podía utilizar el WhatsApp para decir, oye, Arrio enseña esto, pásalo. No, allí no había un pasar a través de WhatsApp, ni a través de ninguna terminal, ni a través de que lo cuelgue en Instagram o en el antiguo Twitter, sino que era por medio de cartas y la celebración de pequeños sínodos, que eran encuentros de los obispos, sobre todo de una misma provincia, y que ellos provocaron o movieron a que estos sínodos y estas cartas apoyasen a Arrio contra el obispo. El obispo, Alejandro, desarrolló una actividad paralela de signo contrario. Por su parte, el emperador Constantino, el gran Constantino, que había logrado derrotar a Licinio en septiembre del año 324, a las puertas de la gran ciudad de Bizancio, se había convertido en el emperador único, en el jefe único del imperio. Y consciente de que esta diferencia teológica entre Arrio y Alejandro podía provocar una división en el imperio, ¿qué es lo que busca? Resolverlo rápidamente. Va tomando alguna iniciativa, pero consciente de que ninguna de ellas alcanzaba éxito, él mismo, como emperador, es decir, no el Papa, sino él, termina por convocar en Nicea, en esta pequeña ciudad de Bitinia, en la actual Asia Menor, hoy İznik, en Turquía, donde vimos al Papa León visitarla, cerca de la propia sede de Nicodemia, un concilio. Y así, de esta forma, entre el 25 de mayo y con toda probabilidad, según las actas, el 19 de junio del año 325, se reunieron un total de 300 obispos, a cuya disposición el imperio pospuso, lógicamente, el servicio oficial del imperio. Claro, es que no penséis que entonces había mucha comodidad para los desplazamientos, es decir, no teníamos de alguna forma un jet privado, ni teníamos en definitiva un Falcon que nos llevase de aquí para allá. No, entonces las dificultades de transporte eran muchas. Y claro, el emperador sabía que si el concilio era un concilio de pocos obispos, iba a tener poca influencia. Por eso pone al servicio de los obispos todos los medios que de él dispone. ¿Para qué? Para que sea un éxito la convocatoria conciliar. Y así, de esta forma, se celebra un concilio que en el fondo tiene mucha relación con una palabra que habréis oído en este momento hasta la saciedad, porque todos, en definitiva, hemos escuchado al Papa Francisco, a nuestros obispos, hablar de la sinodalidad. Pues bien, esta práctica, que es una práctica, en definitiva, de discusión, de medio de poner en común, etcétera, etcétera, fue precisamente el método que utilizaron para celebrar el concilio,
que ya desde el modo de su convocatoria por el emperador y, por otro lado, por la presencia de obispos que acuden a Nicea, que eran sobre todo de Oriente, pero que también aparecen obispos occidentales. Por lo tanto, tenemos un concilio que se puede llamar, y así se reconoce, como el primer gran concilio ecuménico. ¿Qué significa? Universal. Si leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que se había celebrado un concilio en Jerusalén, pero ese concilio no consiguió, porque todavía la Iglesia no estaba extendida, como así en este 325 la Iglesia ya estaba ampliamente extendida. Y logra que en esta convocatoria, y sobre todo con la presencia de estos más de 300 obispos, esté representada la Iglesia universalmente extendida por el mundo conocido. De tal manera que incluso por la presencia del emperador, que quiso estar presente en las sesiones conciliares, hace que el concilio de Nicea en el año 325 sea sin duda un concilio del máximo rigor, de la máxima oficialidad e incluso del máximo rigor, incluso en la fuerza de imponerse. ¿Por qué? Porque el emperador aseguraba que lo que en el concilio se decidiera iba a ser ley de todo el imperio. Lo cual ya nos pone en la tesitura de descubrir cómo las relaciones Iglesia-Estado cambiaron. Antes de Constantino era una Iglesia perseguida y a partir de Constantino es una Iglesia oficial y protegida por el propio emperador. Es cierto que no nos han llegado en su integridad las actas sinodales, probablemente porque las discusiones en esa época, 325, no fueron copiadas ni por escribas ni por notarios. De ahí que para conocer de alguna forma lo que el concilio abordó, ¿qué tenemos que hacer? Pues acudir a testimonios de terceros. Es decir, de ir viendo cómo historiadores nos van dando a conocer las discusiones que se produjeron y cómo el concilio de Nicea fue elaborado a través de 3 proyectos. 3 documentos en los cuales está, en primer lugar, el concilio de Nicea propiamente dicho, es decir, el símbolo de fe, con unos pequeños anatematismos, que es, en definitiva, formular la fe en sentido negativo. Es decir, quien niegue que Jesús es el Hijo de Dios, anatema sit, es decir, sea condenado. Y junto a esto, junto a esta fórmula de fe y a estos anatematismos, tenemos unos cánones 20 de carácter disciplinar que buscaban regular la conducta a la vida de obispos, presbíteros y diáconos, la penitencia pública. Fijaros que entonces la penitencia no era en un confesionario a la sazón para que en definitiva no pudiera confesar sus pecados, sino que entonces la penitencia era pública. E introdujeron también ciertas disposiciones sobre aquellos que pudieran ser herejes o cismáticos y alguna cuestión litúrgica. Estos cánones son importantes porque nos permiten tomar el pulso de cómo se movía, de cómo era la vida de la Iglesia en este siglo IV. En particular, qué problemas afectaban a la vida del cristiano. Y termina el concilio dirigiendo una carta a la Iglesia de Alejandría. En el fondo, como os ha hecho don Carlos, que os ha pedido que leyerais la carta antes de que llegase yo. Por lo tanto, ya veis que don Carlos ha tirado mano de lo antiguo y, como había hecho el concilio, pues también a vosotros os ha puesto esta tarea. Y el propio concilio no solamente manda a leer la carta a la Iglesia de Alejandría, sino también a los hermanos de Egipto, Libia y Pentápolis. Y a partir de esta carta sabemos que la reunión sinodal había tocado también el tema de ¿cuándo se celebra la Pascua? Que era un tema que entonces se discutía. Pues bien, resultado del concilio. Arrio fue condenado, depuesto y exiliado en el Ilírico, junto con los obispos Segundo de Ptolemaida y Teonas de Marmarica. No os preocupéis que luego al final de la charla no os voy a preguntar por los nombres de ninguno de ellos. Y, en cambio, Eusebio de Nicodemia y Eusebio de Cesarea, que habían sido partidarios de Arrio al principio,
se plegaron a la voluntad del emperador y así se consigue que la definición doctrinal del concilio, redactada por primera vez como un credo, como un símbolo de fe, pretende y es además normativa para toda la Iglesia, de tal manera que la celebración del bautismo incorpora el símbolo de fe del Concilio de Nicea, con 4 cláusulas arrianas o con 4 cláusulas antiarrianas. La primera de ellas, el Hijo engendrado de la sustancia del Padre. Por lo tanto, ¿qué destaca el concilio? Que el Hijo ha sido engendrado, no creado, como enseñaba Arrio. Que el Hijo es Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, frente a ese subordinacionismo o esa escala en la que el Hijo está en posición inferior, el concilio dice, el Hijo de Dios es tan Dios como lo es el Padre. Tercera, el Hijo es engendrado, no creado. Y cuarta, el Hijo es consustancial con el Padre, con un término, en griego es homoousios, que significa de igual sustancia que el Padre. Por tanto, ¿hay inferioridad en el Hijo respecto al Padre? Ninguna. Son de la misma sustancia. Claro, una persona crítica pudiera decir, ¿y esta injerencia política del emperador? ¿Y por qué no? Una cierta falta de libertad. Hombre, si los obispos se reúnen por sí solos, podían tener mayor libertad en sus debates, pero hombre, estando el emperador allí delante, uno tenía que andarse con un cierto ojo, porque sabía que según cómo fueran las discusiones, podía acabar en el destierro o en el exilio. Pero lo cierto es que a pesar de estas críticas que en algún momento se han hecho, no podemos omitir o no podemos ignorar que el término que se utiliza en el concilio, es decir, consustancial o homoousios, fue sin duda un término tan importante que los concilios posteriores lo incorporarán siempre. Es un término fundamental para poder hablar de la identidad de sustancia entre el Padre y el Hijo. Y cuando hoy vosotros en esta iglesia parroquial rezáis el concilio o el símbolo de fe niceno-constantinopolitano, estáis utilizando esta fórmula, es decir, consustancial. Por tanto, a nivel de contenido, ¿qué tenemos que retener que el Concilio de Nicea enseñó hace 1700 años y sigue todavía enseñándonos hoy? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Si después de estar yo mareándoos la cabeza durante el tiempo que don Carlos me permita, os quedéis con esto, yo hoy puedo cenar en casa. O sea, lo que el Concilio de Nicea proclama es que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Esa es su gran enseñanza. Y aun cuando a nosotros nos pueda parecer tan obvio, tan evidente, representa en la historia del cristianismo uno de los momentos más importantes. ¿Por qué? Porque un concilio convocado por el emperador tuvo como tarea primordial abordar una crisis teológica profunda, que podía haberse resuelto de esta forma o de la contraria, si hiciéramos teología de la ciencia ficción. Pero evidentemente el Espíritu Santo movió a los padres conciliares para que la proclamación, a través del trabajo y de las conferencias celebradas, concluyeron como principal objetivo del concilio la defensa a ultranza de la divinidad de Cristo.
y cuyas implicaciones teológicas siguen resonando en la vida cristiana de hoy. Vamos a ver, cualquiera de nosotros que estamos ahora en ambiente navideño, uno coge y hace el deporte de riesgo de montarse en el metro o en el tren de cercanías, deporte de alto riesgo. Sobre todo si uno quiere llegar al destino o quiere, en definitiva, llegar a su hora. Eso ya me parece un ejercicio de deporte de alto riesgo. Bien, imaginaros que en uno de estos días que tenemos fiesta o vacación, nos vamos apreciados, vamos al Corte Inglés. No es que me hayan pagado comisión, no, nadie piense mal, que nadie me va a pasar una cesta de Navidad por hablar del Corte Inglés. Pero si vamos a la sección de librería, y como somos gente piadosa, vamos a la sección de religión, uno puede ver todo lo imaginable y más. ¿Por qué? Porque el papel tiene la virtud de que no se queja. Es decir, tú puedes escribir lo que quieras en el papel y el papel no te dice, ¡pero qué burro eres! No pasa nada. Y entonces uno puede encontrar libros sobre Jesús de Nazaret, el hombre que hacía milagros, Jesús de Nazaret, el revolucionario, Jesús de Nazaret, un líder religioso. Muy bien. Y yo os pregunto, ¿y estas obras sobre Jesús nos permiten reconocer a un hombre? Está claro que sí. Pero nos permiten confesar que este hombre es el Hijo de Dios. Ahí ya las cosas no están tan claras. Y sin embargo, si no tenemos suficientemente profesada en nuestra fe que el que vamos a contemplar en Belén es el Hijo de Dios, hijos míos, no estamos salvados. Porque la salvación no proviene de un hombre, la salvación proviene de Dios. Por eso, aunque ha sido a través de una serie de avatares personales que no me han permitido celebrar esta jornada hasta hoy, creo que es muy providencial que a 3 días de Nochebuena y Navidad celebremos esta jornada para caer en la cuenta del que vamos a contemplar en Belén es el que Nicea proclamó Jesucristo, Hijo de Dios. Y esa verdad de fe es la que provoca que pastores escuchen a los ángeles y viajen hasta Belén y que los santos reyes magos abandonen su comodidad de Oriente y aparezcan en Belén consolados y confortados por una estrella y que, no decepcionados, reconozcan en este Jesús al Hijo de Dios, al que le ofrecen oro, rey, incienso, sacerdote, mirra, sacrificio. El Concilio de Nicea reunió a más de 300 obispos, que son muchos obispos, de todo el imperio, marcando, por tanto, el primer concilio ecuménico, segundo, diríamos, después del Concilio de Jerusalén, pero a nivel ecuménico fue el primero, para debatir y resolver una cuestión crucial. La cuestión clave era si Jesús, del cual nadie negaba que había existido, porque prácticamente no habían pasado más que 300 años, que para la época no son tantos, si Jesús de Nazaret, al que todos reconocen como una persona que había existido históricamente, ¿este Jesús es Dios o no es Dios? Porque el problema de Arrio, queridos amigos, lo padecen y lo tienen todavía hoy todas las religiones que no reconocen en Jesús al Hijo de Dios. El pueblo de Israel sigue esperando la llegada del Mesías. Y tantas religiones que no reconocen a Jesús de Nazaret como el que es el Hijo de Dios. Eso es fe. Para reconocer que Jesús de Nazaret existió históricamente, no hace falta fe. Uno acude a las actas, a las obras de Eusebio de Nicodemia o Plinio el Joven u otros historiadores y nos avalan que un tal Jesús de Nazaret existió históricamente. Pero claro, para decir que este es el Hijo de Dios, para eso se hace falta fe. Y esa fue sin duda la gran discusión en la cual sin duda destacó Atanasio, un joven diácono de Alejandría, quien más tarde se convierte en obispo y que fue sin duda la figura más influyente en la historia de la Iglesia, y argumentó que solo si Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, es decir,
de la misma sustancia que el Padre, podía haber ofrecido su cuerpo y su sangre por la salvación ¿de quién? De todos. De todos. Porque solo Dios puede salvar a la humanidad entera. Por tanto, si Jesús no era completamente Dios, su sacrificio en la cruz no hubiera sido suficiente para salvarnos a ti y a mí. Por tanto, vemos que el problema era más serio de lo que parece. No estamos solamente preguntando a Jesús ¿quién eres?, sino que si asumimos que Él es el Hijo de Dios, estamos salvados. Por lo tanto, la pregunta por el quién es en el fondo la pregunta por ¿tú y yo hemos sido salvados? Respuesta, sí. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. Después de intensos debates, el concilio rechazó la doctrina de Arrio y declaró, y esto os va a recordar porque lo proclamáis cada domingo en la liturgia: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia, de la misma sustancia que el Padre. Este fue el credo de Nicea y que se repite y se renueva hasta el día de hoy. Por tanto, la proclamación de Nicea tuvo consecuencias importantísimas. Primera, la igualdad entre el Padre y el Hijo. Por eso se dice, de la misma esencia que el Padre. Por eso reconocemos que Dios es uno y trino, uno en esencia, tres en personas. Segundo, la encarnación y la salvación. Si tú y yo vamos a llegar a Belén el día 24, no nos vamos a encontrar con un mero hombre, sino que nos vamos a encontrar con el Hijo de Dios encarnado y nacido de las entrañas virginales de María. Y precisamente por esto, como hicieron los Reyes Magos, se postraron, lo adoraron de rodillas y le dieron sus ofrendas. Decía el libro del Deuteronomio, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Yo, si me permite el speech, don Carlos, el día de Reyes Magos siempre predico sobre la adoración y siempre aprovecho para animar a las personas a que a la medida de sus posibilidades se postren de rodillas y adoren al Hijo de Dios en el culto, en la liturgia de la misa y, por supuesto, al pasar por el sagrario, al estar en presencia del Señor. Claro, esto tiene sus dificultades, porque siempre me espera alguna señora al salir de la iglesia y me dice, mire padre, es que yo tengo un dolor en la cadera, es que a mí me han puesto no sé qué, me han puesto no sé cuántos. Y yo a estas excusas siempre les digo, mirad, si vais por la calle aquí en Villaverde y encontréis un billete de 5 euros, primero ya es un milagro encontrarlo, porque nadie se pierde. Hombre, puedes encontrar céntimos, pero un billete ya es más complicado. Pero imaginaros que hay un billete de 5 euros. Si uno es capaz de agacharse y cogerlo, es capaz de postrarse y adorar a Jesús. Si uno ve el billete de 5 euros y no lo puede coger, está claro que no lo puede coger. ¿A qué se entiende? Pues a veces hace falta ejemplos de esta teología práctica. Y tercera consecuencia del Concilio de Nicea es que muestra que la fe no produce o no realiza saltos en el vacío, sino que hay una perfecta continuidad. De tal manera que el Concilio de Nicea encuentra su coherente lógico en el Concilio de Constantinopla, que se destinará sobre todo a hablar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y por eso el credo que nosotros rezamos cada domingo es el credo niceno-constantinopolitano, es decir, la unión de los dos. Pero es que llegará Calcedonia y asumirá el mismo credo enriquecido un poquito más. Por tanto, estamos viendo que la fe no salta en el vacío, sino que hay una línea de continuidad. Y me diréis,
Pues muy bien, aquí ha venido este hombre, que esperemos que no vuelva más, yo lo entiendo, y que dice, bueno, vamos a ver, nos está comiendo la cabeza con el Concilio de Nicea para arriba, el Concilio de Nicea para abajo, el año 325, el emperador Constantino, todo muy bien, historia antigua de la Iglesia. Bueno, pues este hombre que se aburre y en definitiva estudia el siglo IV. No creáis, no pensemos que lo que ocurre en Nicea no repercute en nuestra vida. Al menos hay 4 consecuencias que sin duda producen. Primero, la oración y el culto. En virtud de Nicea, yo puedo decir y rezar, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Y yo puedo dirigir mi oración y la liturgia, el culto, dirigiéndome ¿a quién? A Cristo, a quien reconozco como Dios verdadero. Si no, yo no rezaría a Jesús. Le admiraría, pero no sería objeto de culto y de adoración como lo es en el altar, en el sagrario y en la custodia. Segunda clave, la identidad cristiana. Es que el Concilio de Nicea nos recuerda que uno es cristiano si profesa en su fe y vive en su vida que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, el carné de identidad de un cristiano no pasa porque te haga la Archidiócesis de Madrid un carné y te diga, tú eres cristiano porque has sido bautizado. No, tú eres cristiano porque crees en Jesús, el Hijo de Dios. Tercera clave, la unidad. ¿Y cómo se alcanza la unidad en la Iglesia? A través de la unidad de fe. Si cada uno enseña una cosa distinta, pues esto se puede convertir en un gallinero, pero poco más. Nada que ver con una Iglesia unida en torno a una misma fe, a un mismo Dios, a una misma esperanza, a una misma caridad. Y si hoy todavía la Iglesia sigue soportando y sufriendo la fragmentación, la división, Nicea nos enseña cómo se tienen que resolver las cosas. Es decir, en un concilio presididos por el Papa. Cuarto, el testimonio cristiano. Es decir, nuestra fe no es una doctrina abstracta, repensada, sino que tiene profundas implicaciones en cómo hemos de vivir. Creer que Jesús es Dios tiene tal potencia o debe de tener tal valencia que provoca una verdadera transformación de nuestra vida y del mundo. Nos llama a seguir su ejemplo. Y yo lo quiero seguir, ¿por qué? Porque Jesús no es un mero hombre, es que es el Hijo de Dios. Por tanto, yo de su vida aprendo a cómo me tengo que conducir yo. Yo, permitidme, siempre me fijo en muchas cosas cuando me toca hablar o cuando me toca celebrar o predicar. Normalmente, como Dios me ha dado 1,90 m y normalmente cuando uno predica está un poquito más alto, yo al que se cree que no se queda dormido, que se le quite esa idea de la cabeza, porque dormirse se va a dormir igual, pero que sepa que yo le veo. Eso siempre se produce. E indudablemente también empiezo a contemplar o empiezo a ver las caras con las que la gente mira. ¿No sabéis bien las caras que se regalan cuando unas personas se acercan a comulgar? Es que parece que se van a acercar a la niña del exorcista. Digo, madre, qué caretos. Si la gente solo sonríe cuando dices las palabras mágicas, podéis ir en paz. Es terrible. Y claro, pensemos además que llegaremos al día 24 y más el día 25, ¿y quién va a salir a la calle anunciando la alegre noticia de que Jesús nos ha salvado? Oye, hoy por unos milloncetes de euros, que no sé si os habrá tocado alguno de los presentes, si os ha tocado, bendito sea Dios, y si no, pues bendito sea Dios igualmente. Oye, todo el mundo saliendo a la calle, brindando con champán. En Hacienda no están brindando, pero son los que mejor se lo están pasando, son los que más van a ganar. La gente esto no lo sabe, pero bueno, la vida es así. ¿Y qué vamos a hacer nosotros el día 25? ¿Con qué cara nos vamos a asomar a nuestras familias, a nuestras calles? El Concilio de Nicea no solo defiende la divinidad de Cristo, sino que establece las bases de un cristianismo que ha sido capaz de sostenerse
durante más de 2000 años y cuyo legado hemos de seguir manteniéndolo en nuestra vida y en nuestra Iglesia. Decía el Papa León en su primera homilía: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y decía el Papa: con estas palabras, Pedro expresa el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. Es precisamente de esto, decía el Papa, de lo que debemos dar testimonio en un mundo perdido, herido e incluso hostil a la fe, que se nos confía a nosotros para que demos testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Mirad que don Carlos os ha mandado leer la carta y yo, sabiendo que ya os habéis leído la carta, pues yo me dedico a hablar de otras cosas, porque ya de la carta ya la habéis leído. Pero de esta homilía igual no. Y son, sin embargo, palabras significativas, autorizadas y orientadoras. Porque si es cierto que la crisis de fe que vivimos actualmente tiene muchas causas, no es menos verdad que si acudimos al Concilio de Nicea nos damos cuenta que el primer gran problema de la crisis actual es una crisis de fe. Por eso el Concilio de Nicea, en un contexto diferente al actual, nos enseña que después de su celebración, el concilio fue una verdadera gracia y una llamada a la Iglesia, un verdadero kairós, un momento de salvación, donde todos los obispos, pastores y fieles, unidos en torno a esa misma fe, pudieron encender en el seno de la Iglesia el ojo santísimo de la ecumene, es decir, de la Iglesia universal. Segundo documento que no os habéis leído, pero por eso yo he venido. La Comisión Teológica Internacional, que trabaja precisamente al servicio de la fe, nos pone de relieve los recursos que se utilizaron en Nicea y que dieron una respuesta a cómo reavivar en las mentes y en los corazones la luz de Cristo y nuestro Evangelio. Porque nuestro modo de pensar, y esto lo decía el Papa Francisco, configura también nuestro modo de vivir. Por eso es tan importante esta programación de Fortes in Fidei. Porque si no tenemos clara la fe, ¿qué vamos a testimoniar? Por eso yo vengo después de conocer que se va a ampliar más Fortes in Fidei. Formación y oración. ¿Para qué? Pues para estar formados. Porque solo de lo que abunda el corazón hablará la boca. Si nosotros hemos escuchado tantas veces al Señor, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para que alumbre a todos los de casa. Celebrar Nicea en este aniversario es sobre todo llenarnos del asombro de que un concilio nos ha dejado la belleza del don de una fe en Jesucristo, verdadera luz que proyecta sobre quién es Dios y cuál es la vocación del ser humano, que es precisamente alcanzar a Cristo. Dice la Comisión Teológica: confesamos que un acontecimiento histórico sucedido en el año 325 ha cambiado la situación de todos los seres humanos. Confesamos que la verdad trascendente está inscrita en la historia y actúa en ella. Por eso Jesucristo se encarnó, convirtiéndose para todos en el camino, la verdad y la vida. El documento de la Comisión Teológica Internacional se estructura en 4 capítulos. Ánimo, que son 4, y esto ya implica que ya vamos terminando. Más que nada para que nadie sienta el temor de ¿hasta cuándo estará este hombre hablando? 4 capítulos. El primero quiere ser una lectura doxológica, es decir,
en clave oracional del símbolo de cara a la cristología, a la salvación, a la Trinidad y a la unidad de los cristianos. Es que proclamar a Jesucristo Hijo de Dios implica verdaderamente que hemos sido salvados, que Dios es uno y trino y que hay unidad entre los cristianos. El segundo capítulo de este documento recuerda el testimonio de los santos padres y recurre también a lo que vais a hacer durante el próximo curso: incorporar a la formación la liturgia y la oración. Y el tercer capítulo se propone mostrar que el acontecimiento de Jesucristo ofrece un acceso que hasta entonces era desconocido a Dios. Nadie había visto el rostro de Dios. Y finalmente, un cuarto capítulo que nos dice cuáles son las condiciones fundamentales para creer en Jesús. En el documento, la Comisión Teológica no alude explícitamente al término homoousios, usía, etcétera, que algunos autores criticaron. Pero, sin embargo, sí que reconoce que en ese momento el encuentro entre culturas, sobre todo con la cultura griega, sirvió para que el Concilio de Nicea, utilizando términos provenientes de la lengua helena, vertiera en ellos la enseñanza de la fe. Es decir, homoousios no era un término sacado de la Escritura. Y, sin embargo, siendo un término tomado de la literatura y sobre todo de la filosofía helena, sirve para proclamar la identidad entre Jesús y el Padre. Por lo tanto, fórmula perfecta. Otra cuestión que destaca la Comisión es el aspecto salvador. Es un aspecto muy digno a tener en cuenta, porque tú y yo lo que estamos buscando frente a otros planteamientos o frente a un hombre que no encuentra sentido a su vida es alguien que nos salve. Y en el fondo lo que busca cada hombre y cada mujer en este tiempo es un salvador. Cuestión distinta es que lo encuentre o no. Pero el desafío es que tú y yo sí lo hemos encontrado. Y ese salvador lo es porque Jesús es el Hijo de Dios. De tal manera que en un trabajo muy meritorio por la Comisión Teológica aborda cuestiones nucleares de la teología y de la enseñanza de Nicea. La tarea no fue fácil porque ciertamente los documentos de Nicea fueron textos breves, no como yo, que ya veis que hablo extra largo. Pero en Nicea ofrece un texto breve, las actas no se conservaron, pero sin embargo las conclusiones que se obtuvieron pretendieron o procuraron proporcionarnos un credo, un símbolo de fe que fuera sin duda una explicitación clara de quién es Jesús, de quién es el Padre, de quién es, en definitiva, la salvación y por qué nosotros confiamos haber sido salvados. Muestran en sentido también claro que el pluralismo teológico es legítimo y bueno, pero el pluralismo no significa división. Es decir, en el número 87 se lee que el autor de los Hechos de los Apóstoles se inspira en la poesía épica de la Odisea para narrar los viajes de Pablo. Otros autores dicen que ciertos pasajes del Nuevo Testamento dejan un vocabulario griego. Y en la nota se indica que, por ejemplo, el egoimí, yo soy, del cuarto Evangelio, o de otros textos, en definitiva, de alguna manera dan otra expresión u otro significado distinto. Esas discusiones son legítimas, porque no ponen en tela de juicio lo central, Jesucristo el Hijo de Dios. Los matices, las aclaraciones siempre son buenas. Lo que es malo es negar el centro de nuestra fe. Y os voy a dar la mejor noticia. Conclusión. La celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, y que providencialmente ha sido unido a el final de un pontificado de Francisco, que ya vislumbró la importancia de este aniversario y que el Papa León ha asumido como reto de su pontificado, por eso manifestó y realizó su primer viaje aquí, es una invitación apremiante
para que la Iglesia redescubra el tesoro que nos ha dado. Precisamente en esta etapa de la historia que estamos llamados a una nueva evangelización. Proclamar a Jesús como nuestro Salvador, a partir del símbolo niceno-constantinopolitano, requiere ante todo dejarnos asombrar que Cristo, este Cristo del portal, es Dios. Y reavivar, por tanto, el fuego de un amor al Señor Jesús para que todos puedan encenderse en amor divino a Él. Porque no hay nada ni nadie más hermoso, más vivificante y más necesario que Jesús. Y esto lo expresaba de manera muy hermosa Dostoyevski cuando decía: he forjado dentro de mí un símbolo, donde todo me parece claro y sagrado. Este símbolo es sencillo: creer que no hay nada más hermoso, más profundo, más comprensible, más razonable, más fuerte y más perfecto que Jesucristo. En Él, homoousios con el Padre, Dios nos ha salvado. Proclamar, por tanto, a Jesús como nuestro Salvador, desde la fe de Nicea, no es ignorar el mundo que existe, no es dar la espalda a los sufrimientos y angustias del mundo, sino que es ofrecer al mundo a un Salvador que lo es porque es el Hijo de Dios. Es en el fondo ofrecer una esperanza para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, porque siendo el Hijo de Dios puede salvar a los hombres de aquella época y también ahora. Por eso proclamar aquí, dar de comer, dar de beber, acoger, vestir e ir a visitar, es en el fondo consecuencia de lo que nuestro Salvador dijo e hizo. Y siendo Dios, lo quiere también con nosotros. El crucificado y resucitado conoce nuestros sufrimientos y nos hace a nosotros apóstoles, maestros y evangelizadores. En la tarea que nos toca, que es anunciarle, tenemos que recordar a Nicea que se convierte en un faro luminoso sobre cómo nos tenemos que conducir. Cuando cada uno de nosotros en el credo rezamos y profesamos una Iglesia una, santa, católica y apostólica, sacramento de salvación, estamos recordando que el tesoro de las Escrituras, interpretado en el símbolo de la fe, es alimento para la oración, para la liturgia y para los sacramentos. Si uno quiere bautizarse, tiene que profesar esta fe. Y cada vez que celebramos la vigilia pascual, celebramos y renovamos esta fe. Con todo, es justo que sea así, porque el anuncio hecho hace 1700 años, nos ayuda a nosotros a profundizar en un Cristo manso y humilde, que es vencedor porque en su muerte y en su victoria sobre el pecado, en su misterio pascual, no hay división. Y el anuncio de Jesús como Salvador no es una batalla, no es una guerra, sino que es una unión de corazón a corazón con quien sabemos que nos ama. Por eso, el anuncio será fructífero si es Cristo quien actúa en nosotros. Y esto tiene que ser lo importante también de nuestra tarea actual. No tenemos que ser nosotros los protagonistas de nada de lo que llevamos como portadores, sino que lo importante es que las personas se queden con el anuncio de que Jesús es el Hijo de Dios. Yo siempre digo que el sacerdote es un puente. No que haya que tirarle por el puente, no os emocionéis. Es un puente porque une dos orillas, Dios y el alma y Dios. Cuando se cruza el puente se olvida porque ya ha hecho su función. Y si no ayuda a cruzar el puente, es que en el fondo no ha servido para nada, para nada. Esto nos pasa también a nosotros también cuando enseñamos esta misma fe. Lo importante no es el transmisor, sino el contenido.
El anuncio, por tanto, es fructífero si ayudamos a los demás a que se encuentren con Cristo. En definitiva, el legado de Nicea ha de seguir vivo en la vida de la Iglesia, recordándonos que la fe es una fe que se basa en el amor infinito de Dios revelado en Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando el Papa Francisco publicó una encíclica sobre los santos, alertaba que uno de los riesgos actuales en la teología actual es el arrianismo o pseudo-arrianismo. Hay muchas personas que pueden reconocer a Jesús de Nazaret, pero no creen en que este Jesús sea el Hijo de Dios. Y esa es, sin embargo, la fe que a ti y a mí nos salva. Bueno, yo creo que legítimamente son las 9, yo creo que para aguantarme, yo creo que es suficiente. En todo caso, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna dificultad, es vuestro momento ahora o callad para siempre. O sea, luego no vale que se lo digáis a don Carlos cuando yo me haya marchado y digáis, vaya tío, más canso. Entonces, es vuestro momento si queréis preguntar alguna cosa, que os aclare algo que no podré aclarar, manifestar vuestras quejas, vuestros dolores, vuestros sufrimientos, lo que vosotros queráis. Tenemos una pregunta aquí. Si quieres, Genial. te presentas. Esto es buena señal. ¿Me pongo bien? Sí. Me llamo Fernando y era hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió para que algunas iglesias o algunas comunidades o algunos se fuera desvirtuando esta idea que tenían tan claro los primeros y que después, a lo mejor no sé si hay que dar gracias, entre comillas, a Arriano para que después eso se pusiera como un precepto de fe, pero sí que está claro que hubo algo que generó esta controversia? Mira, lo que comentas es, sin duda, muy importante por dos cuestiones. Porque es cierto que Dios escribe recto con renglones torcidos, es decir, la herejía de algunos ayuda en la Iglesia a profundizar en la fe, y eso es cierto. Lo mismo pasó con el Concilio de Éfeso, donde se proclama a María como Madre de Dios. Si no hubiera habido un nestorio que hubiese negado a María como Madre de Dios, pues probablemente se vivía, se creía, pero no se explicitó tanto, sino a consecuencia precisamente de una persona que lo niega. Si me preguntas, ¿por qué esto se produce a través de este presbítero de Arrio? ¿Qué ha pasado en esto? Pues indudablemente lo que ha pasado es que los apóstoles que vivieron y convivieron con Jesús eran muy conscientes a través de una fe trabajada por el Señor de que Jesús es el Hijo de Dios. E indudablemente el primer siglo, cuando todavía la marcha de Jesús era muy reciente, pues todos más o menos se mantenían en una unidad de fe. Conforme nos vamos alejando del acontecimiento histórico de Jesús, empiezan a surgir en una iglesia que se expande, que crece, tradiciones propias, que algunas están muy bien y otras se mezclan con enseñanzas propias de la cultura de la época o de la cultura de la zona, y por tanto en Grecia se asumía que Jesús podía ser un hombre maravilloso, incluso podíamos decir que había sido una persona divina creada de la nada por Dios, pero eso de que es idéntico a Dios, eso es pedir demasiado. ¿Por qué les parece que tocar la naturaleza humana el Hijo de Dios es algo que tiene que repeler a cualquiera? Es decir, ¿cómo el Hijo de Dios se va a mezclar con nosotros, que somos chusma, basurilla, barro, inmundicia, indignidad? Y claro, en esta época tenían muy claro que Jesús era hombre, pero lo que les cuesta es decir, ¿y este Jesús podía ser idéntico al Padre? Ese es el problema que, en virtud de la cultura helena, se produce en esta primitiva iglesia por el contacto de la fe del Evangelio con la filosofía. ¿Quiere esto decir que la filosofía y la teología están reñidas? No. Quiere decir que a veces el encuentro es feliz y a veces es un encuentro que produce pues, chispas. Y, en definitiva, hay que aclarar la fe. Si Arrio hubiera discutido la fe y se hubiese quedado en una mera discusión,
no hubiera habido probablemente ni el concilio, ni hubiera habido un cisma, ni una separación, ni una herejía, ni nada. Pero cuando uno es contumaz y no acepta, en definitiva, la enseñanza de los pastores o la enseñanza del Papa, pues es cuando se producen estas rupturas. Pero lo cierto es, y verdad es que el concilio fue medicinal en esa época, como lo es ahora. Es que pensad bien que a las personas de nuestro mundo el reconocer que Jesús de Nazaret existió no les cuesta tanto. Lo que sí que cuesta es profesar la fe en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Es decir, que el ambiente de Nicea es el mismo ambiente que tenemos ahora, con otros problemas, con otras circunstancias, pero que indudablemente dar relieve a este concilio es porque si retenemos lo que Nicea nos enseña, tú y yo y todos estamos salvados. ¿Lo vemos? Muy bien, muchas gracias, don Javier, aquí por toda su exposición, aquí que nos enriquece en este ya casi final del año, la conmemoración. Pues damos gracias y que nos fortalezca el Señor para poder vivir nuestra fe. Tenéis aquí encima del banco algunos ejemplares de la carta del Santo Padre, pues si alguno todavía no la tiene, pues se la puede leer. La quiere coger, la puede leer, y luego también ahora Liliana os reparte una hojita de lo que va a ser Fortes in Fidei para que podáis meditarlo y os inscribáis a este nuevo plan para así ser fuertes en nuestra fe. Empezaremos ahí, todo lo explica todo muy bien, empezaremos ya en el mes de enero. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Así que le volveremos a invitar.